se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el REDAM. En alguna oportunidad he visto casos de señoritas, secretarias que denuncian a su jefe por acoso sexual. Y cuando he preguntado cuál es la sanción, para mi sorpresa fue que no hay una sanción administrativa, sino más bien una llamada de atención, nada más al jefe, hasta que, porque es la palabra contra la acción de la otra persona. Entonces, nos falta trabajar en el tema de promoción de derechos y promoción de este mecanismo, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Quería sí que nos quede claros a todos que no estamos hablando de los alimentos, no es un tema más, ¿no es cierto? Estamos hablando de derechos humanos, un derecho que está reconocido en las cartas de los derechos humanos, que está reconocido a su vez no solamente como derecho humano, sino además como derecho fundamental, porque está en nuestra Carta Constitucional, está en el Código Civil, está en el Código de los Niños y Adolescentes. El REDAM significa el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y es un registro virtual, en realidad es un libro virtual que está colocado en la página web del Poder Judicial y en donde se inscribe a todas aquellas personas que tienen una sentencia judicial, ¿no es cierto?, que han sido condenados por un caso de alimentos o un acuerdo conciliatorio extrajudicial y a pesar de ese acuerdo, de esa sentencia, han incumplido con el pago de 3 pensiones consecutivas o de manera alternada. Esta es la primera audiencia que se realiza aquí en Ucayali. Es la primera audiencia que estamos realizando a nivel nacional. La primera en Ucayali, pero de aquí vamos a ir a realizarla también en Huamanga y luego otra en Lima. Pero como habíamos recogido en esta ciudad datos, habíamos hecho entrevistas en el mes de diciembre, nos parecía que era un acto de consideración venir y mostrarle los resultados de lo que habíamos encontrado en esta ciudad, ¿no? ¿Qué le pareció la audiencia? ¿Cómo se ha comportado el público en todo caso? Bueno, la audiencia realmente estoy sorprendida, me ha parecido muy rica, muy participativa, ¿no? La asistencia del público, la participación de las magistradas y los magistrados, además con muy buenos aportes, sugerencias y recomendaciones, ¿no? Y eso es lo que nosotras queremos, porque en realidad lo que hemos hecho nosotras es una propuesta de recomendaciones, pero en la medida que vamos presentando en cada una de las regiones, eso se va enriqueciendo y las propuestas van a ser entregadas también al Congreso de la República en una audiencia pública, a la Comisión de la Mujer y a la Comisión de Justicia, que es la que se encarga de llevar adelante las reformas, en este caso a la norma judicial. Porque algunos recién estamos conociendo, más que todo el sector agrario, donde la zona es más vulnerable, donde la mujer no tiene el auxilio que tiene acá en la ciudad, o solamente por no tener el pasaje no puede llegar a un juez de paz, no puede llegar a Pucallpa a hacer su denuncia.